A medida que vamos avanzando, entonces voy a dar observaciones de la tarea anterior. En este caso, recuerden, hoy estamos el 29 de septiembre. Vamos a dar el paso 1, pero la segunda parte, el paso 1B. Para hoy ustedes ya entregaron sus tareas y la siguiente semana, que es el 6 de octubre, va a ser el paso 2 y 3. Y con eso terminamos ya el contenido de la materia, con el paso 2 y 3. Nuevamente les pido por favor si pueden confirmarme el horario, así como hoy hicimos. Entonces, la idea es que siempre estemos juntos para desarrollar. Este paso 2 y 3 va a estar desarrollando el hermano Leo, que hoy no está con nosotros. Hoy no está porque él tuvo un compromiso, entonces va a estar desarrollando él el 2 y 3. Y yo justamente coincido con un viaje que voy a hacer al Chaco, así que si va a ser las 7 este estudio, entonces posiblemente yo no esté. Pero si va a ser las 10 más o menos, ahí sí ya voy a estar. Pero eso va a depender de ustedes. Vamos a ver cómo coordinamos para el siguiente viernes. Por el momento, ¿todos pueden el siguiente viernes? Sí, muy bien. Me avisan entonces en la semana. Para el siguiente viernes, entonces tenemos esa tarea 2. Y la última semana ya no vamos a tener contenido, vamos a tener presentación de lo que ustedes estuvieron haciendo en estas semanas. Yo sé que todos están bastante ocupados, pero es siempre importante dejar un espacio para desarrollar esta materia y las tareas. Bueno, recordemos, esta materia es método de estudio bíblico. El paso 1 es la observación y dividíamos en dos partes: observación por libro, que hicimos la semana pasada, y la observación detallada que vamos a hacer el día de hoy. El paso 2 sería la interpretación y el paso 3 sería la aplicación, que los dos últimos pasos, el 2 y el 3, van a desarrollar la próxima semana. Hoy vamos a entrar con la observación detallada, que sería el paso 1 todavía, pero la segunda parte, paso 1B, observación detallada. Esta observación detallada va a tener algunas partes. La primera parte va a ser un bosquejo nuevamente. Pero recuerden el primer paso, el paso 1A, era todo el libro. Ahora, como va a ser una observación detallada, vamos a achicar el contenido, vamos a concentrarnos detalladamente solamente en una porción del libro. Y de esa porción del libro vamos a hacer un bosquejo nuevamente, un propio bosquejo personal. Recuerden que no vamos a buscar en internet ni en comentarios, etcétera. Es directamente de la Biblia. Entonces, de esta parte, de esta porción del libro, vamos a hacer un propio bosquejo. La segunda parte vamos a hacernos preguntas nuevamente. Algunas preguntas de esta parte. Y después, que es el corazón de todo lo que vamos a ver, de toda esta materia, es la evidencia contextual. Ese es el corazón que va a darnos la interpretación en el paso 2. Entonces, la evidencia contextual va a ser muy importante para que nosotros podamos llegar a entender el texto que vamos a tratar de interpretar. Entonces el 3 sería la parte principal y vamos a terminar con el impacto otra vez. Seguramente vamos a encontrar algo que nos impactó en el texto que vamos a estar leyendo. Entonces vamos a hacer esta observación detallada del capítulo 1 de Ageo. Y quiero que ustedes tengan sus Biblias. Capítulo 1 de Ageo. Y nuestra observación detallada.
Y vamos a leer ese capítulo. Vamos a leer. ¿Quién es voluntario para leer estos 15 versículos? ¿O voluntaria? Eu, pastor, capítulo 1. Capítulo 1. Tenho minha Bíblia cá em português. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Seatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos exércitos: Aplica o vosso coração aos vossos caminhos, semeia muitos e recolheis poucos, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Satiel, a Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, o seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor: Eu sou convosco, diz o Senhor, de modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus, ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dário. Excelente, muchas gracias por la lectura. Entonces ahora tenemos que hacer un bosquejo de este capítulo 1, es decir, un título, le vamos a colocar un título y de repente 2 o 3 divisiones. Y por eso les quiero, bueno, antes de pasar, ¿cuál es el título que le podemos colocar a este primer capítulo? Y ya les muestro y les hago recordar el título que habíamos colocado en el paso 1. Nosotros habíamos colocado de todo el libro, este es el título, pero del capítulo 1 le habíamos colocado esto.
Entonces quiero saber si de repente podemos dejar con ese título o le vamos a colocar otro título. Al Creo que capítulo se puede 1. dejar. Al capítulo 1. ¿Cómo era el título la vez pasada? Al capítulo 1 le colocamos, porque justamente coincidimos que el capítulo 1 le dividimos directamente con un título. El capítulo 2, no sé si se ve en pantalla, ¿aparece en pantalla? Sí. Todavía no. Aquí está, el capítulo 2 habíamos dividido en dos partes, Dios anima al pueblo y llamado a la fidelidad. Pero el capítulo 1 justamente ya le colocamos un título, Dios exhorta al pueblo. Entonces yo les pregunto si esto vamos a dejar así o le vamos a agregar algo más como título, porque ahora estamos haciendo el título del capítulo nada más. Ya el 2 no vamos a hacer ahora, solamente el capítulo 1. ¿Y qué tal si dejamos así? Bueno, entonces ahora le vamos a dividir este título o este capítulo en algunas partes. Y quiero que me ayuden también a colocar subtítulos. ¿De qué versículo a qué versículo vamos a dividir? ¿Y qué título le vamos a colocar? Del 1 al 5 ¿Ah? ponemos Dios, eh, Dios exhortando al pueblo a, a volver el corazón a Dios. ¿Eso de qué versículo a qué versículo? Del 1 al 5. Entonces ahora le colocamos 1 al 5. Sabemos que estamos hablando del capítulo 1, porque nuestra observación detallada se basa en el capítulo 1. Entonces directamente le coloco el 1 al 5. Ustedes me dicen entonces la siguiente división. Del 6 hasta el 11 habla mucho sobre la voluntad de Dios. Sería como si las cosas solo acontecen si es la voluntad de Dios. Entonces las cosas suceden según la voluntad de Dios, algo así. Algo así. ¿Desde qué versículo hasta qué versículo? Del 6 hasta el 11. 6 hasta el 11. ¿Y los últimos? ¿Qué tal la aplicación de la palabra de Dios? Del versículo 12 hasta el 15. Parece ser que ellos empezaron a obedecer ahí, ¿verdad? Sí, porque ahí dice el versículo 13, entonces a Jehová enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo soy con vosotros, dice Jehová, ¿verdad?
Y despertó Jehová en él el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de eh, Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos de su Dios. Y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Dario. Ujú. Entonces ahí pues, pusieron a trabajar por lo que Dios había dicho, ¿verdad? En los versículos anteriores. Ujú. Entonces, Entonces sería primero, la primera ¿cómo? parte sería del 1 al 5, ¿cómo era? La exhortación, algo así, dijo Jeffer. Sí, aquí anoté en pantalla y dice del 1 al 5 es Dios exhorta al pueblo a volver el corazón a Dios. Y del 6 al 11 las cosas suceden según la voluntad de Dios. Y del 12 al 15 la aplicación de la palabra de Dios, según me dijeron. ¿Les gusta esta forma de dividir? ¿Se ve en Creo pantalla? que sí, porque no sé qué dicen los demás. Sí, se ve. Se ve. Bueno, quedamos así, Jefferson. Y puede ser, quizás yo tal vez podría poner otro subtítulo en el 2, algo sobre la sequía espiritual de ese pueblo, quizás, no sé, ¿En dónde? ¿En qué versículo? del 6 hasta el 12, hasta el Ah, ya, 11. ya, ya. Del 6 hasta el 11 la sequía. Sí, la sequía espiritual. Ah, ya, 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 Una idea, ¿no? claro. Las cosas suceden según la voluntad de Dios y la sequía espiritual. Muy bien. Ya nos queda menos de un minuto, entonces quiero darle algunas observaciones aquí, sobre todo cuando hacemos el bosquejo, siempre tratar de encontrar alguna palabra que está dentro del texto, no traer algo que está fuera. Todo lo que aquí escribimos ahora juntos está, digamos, dentro del texto. Pero les doy un ejemplo que no está dentro del texto y que de repente algunos pueden colocar. Por ejemplo, Dios después nos. Entonces les decía que no incluyen palabras aquí que no está dentro del texto. Por ejemplo, en lugar de decir Dios exhorta al pueblo, de repente uno ya quiere llevar a nuestra vida y decir Dios nos exhorta. Entonces no nos vamos a incluir en el bosquejo, tampoco vamos a incluirnos en las preguntas que vamos a hacer después. Entonces, lo siguiente es hacernos preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que nos surgen de esta parte del texto, del capítulo 1? Les hago recordar algunas preguntas que nos surgieron de todo el libro y de repente algunas preguntas aquí son del capítulo. Por ejemplo, habían dicho ustedes a qué se refiere con la frase del pueblo, no ha llegado el tiempo. Eso habían dicho la semana pasada. ¿Cuál era el camino del pueblo? Entonces, si ustedes me dicen algunas de estas preguntas podemos volver a utilizar, entonces voy a copiar. Pero si les surgen algunas preguntas más, vamos a copiar aquí. De estas preguntas, vamos a tener que escoger una para interpretar. Entonces, pensemos en una pregunta central aquí. ¿Qué preguntas nos surgen? Hay una pregunta en el versículo 4 Ujú. que dice así, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Ujú. Ahí hay una pregunta. Ujú. Y es bien,
Bien complicada y profunda. ¿Y qué pregunta te surge ahí? ¿Qué es lo que aquí de repente te gustaría entender mejor? Yo no sé bien cierto qué es lo que significa esa palabra artesonadas. Artesonadas. Entonces, ¿qué significa casas artesonadas? Sí, esa palabra yo no entiendo bien. No sé si el profe tal vez sabrá explicar un poco mejor. ¿Qué es lo que significa esa palabra artesonadas? Sí, ¿Sería cas- como casas artesanales, algo así o cómo? más bien habla de adornos, habla de equipar la casa, embellecer la casa, de eso está hablando. Pero no sé si querés profundizar más según todo el libro, podemos hacernos preguntas. ¿Qué significan casas artesonadas? ¿Y por qué Dios utiliza esa frase? No hay ningún problema. Pero si es solamente la definición, es esa más o menos la idea. ¿Le surge a otra pregunta que vamos a escribir inclusive? Yo, yo creo que la pregunta ahí que surge de todo el capítulo está en el versículo 2. Ujú. Este pueblo, ou seja, em português, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ujú. ¿Cuál es la pregunta ahí que te... Qual, qual é o tempo que o povo quer? Qual é o tempo que o povo cree que é o tempo de edificar a casa? No ha llegado aún el tiempo. El pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Entonces aquí una pregunta, según el texto, podría ser, ¿cuál es el tiempo del pueblo? Esa es tu pregunta. Sim, El pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Aquí lo que nos puede surgir pregunta es, ¿por qué dice el pueblo? No ha llegado aún el tiempo. Esto tal vez puede ser una disculpa que el pueblo inventa para no reedificar la casa, ¿verdad? Sí, sí, eso ya es pensando un poco la respuesta, pero me gustaría pensar ahora en la pregunta todavía. Entonces, ¿qué les parece esta pregunta? ¿A qué se refiere con la frase del pueblo, no ha llegado el tiempo? Entonces, de acuerdo a eso, podemos profundizar. Y hablando de casas, no sé si aparece en pantalla las versiones, el texto. Sí. Estas son las diferentes versiones en español. Entonces, casas artesonadas, casas enmaderadas, casas lujosas, casas bien hermosas. Entonces, estas son diferentes formas de traducir esa palabra. Casas lujosas. Entonces, se refiere a adornar la casa, dejar bien la casa. Entonces, otra pregunta que nos surge del texto, porque de estas preguntas vamos a llevar a interpretar. Acuérdense, las preguntas tienen que ser por qué significa, eh, cómo, cuándo, dónde. En el versículo 9, ¿Ah? en el versículo 9
Jehová dice así para el pueblo, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo despediré en un solo soplo. Ujú. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Por Por qué? cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros cobra su propia casa. Entonces acá podemos tal vez hacer una pregunta, ¿qué es lo que busca el pueblo? ¿Qué es lo que están buscando? Porque acá dice, buscáis mucho y halláis poco. Entonces, ¿qué Ah, es lo ya, que el pueblo está buscando, verdad? ya. ¿Qué, qué busca? ¿Qué es? Lo que el pueblo está buscando. Muy bien. Vamos a colocar el versículo 9. 9. Muy bien. Profe, Sí, Jefferson. ¿hay espacio para más una pregunta? Sí, creo que con 3 preguntas está bien. Puede ser 4 también. Sí, claro que sí. Ahí. Viste que la palabra vino en el sexto mes, en el Ujú. primer día, Sí. y ellos oyeron entonces la palabra de Dios, ¿verdad? Ujú. Oyeron, y la palabra dice en el versículo 15 que al 24º día do sexto mes, Ujú. ellos empezaron a trabajar, decía. Ujú. Entonces, ¿por qué tardaron tanto si de primera ya escucharon? ¿Por qué tardaron tanto en comenzar? ¿En qué? En ¿Qué dice? comenzar En comenzar la casa, ¿verdad? la casa de Dios, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y Francieli, alguna pregunta que te surgió? Ninguna. Muy bien. Vamos a tener que escoger una pregunta que nos va a llevar inclusive hasta el paso 2. ¿Cuál pregunta vamos a escoger? Que necesitamos pasar al siguiente. ¿A qué se refiere con la frase del pueblo? El del pueblo no ha llegado el tiempo. A ver. ¿Qué es lo que el pueblo está buscando? ¿Por qué tardaron tanto en comenzar la casa de Dios? ¿Con cuál pregunta nos quedamos? A mi punto, la primera sería más interesante de profundizar. Bueno, vamos a copiar esa pregunta y vamos al siguiente, que es la evidencia contextual. La evidencia contextual. ¿Qué es lo que buscamos en evidencia contextual? Vamos a tratar de buscar alguna evidencia que podría traernos alguna claridad en la frase no ha llegado aún el tiempo. Cuando buscamos evidencia contextual, vamos a tratar de enfocarnos en todo el capítulo, inclusive a veces en el libro. Alguna evidencia contextual que dé claridad al texto. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? En este caso, podría estar en otro libro. En otro libro Y no, solamente en este libro solamente tenemos que en buscar, sí, Dan. solo en este Esa libro. esa pregunta está en el versículo 2, ¿verdad? Muy bien, ¿qué versículo está esta Sí, pregunta? Versículo 2 está. 2. Muy bien. ¿A qué se refiere con la frase del pueblo no ha llegado aún no ha llegado el tiempo? Versículo 2, no ha llegado aún el tiempo, ¿verdad? Porque aún dice. Y acá habla de edificar la casa, reedificar la casa, ¿verdad? De Dios. El pueblo Eh, dice que todavía no ha llegado el tiempo.
¿Qué versículo sería eso? En el versículo 12. Bueno, entonces ese primer versículo ya está respondiendo algo, pero nosotros tenemos que irnos más allá de esta respuesta. Vamos a tratar ya de responder. La primera evidencia, vamos a colocar evidencia contextual 1. Si ven en pantalla, evidencia contextual 1. El Sí. versículo 2 expresa que el tiempo, versículo 2, de que la casa de quién, De Dios. de Dios, de Jehová, sea reedificada. Aún no llegó. Entonces el versículo 2 expresa que el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Aún no llegó. ¿Para quién? ¿Para quién no llegó? ¿Quién Para ser es? reedificada. Sí, pero ¿quién está pensando eso? El pueblo. Ageo, el pueblo. Entonces, el versículo 2 expresa que el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada aún no llegó. ¿Para quién? Para el pueblo. Para el pueblo. ¿Y quiénes eran el pueblo? Vamos a poder enriquecer un poco. Vamos a Israel, ¿verdad? enriquecer. ¿Hay nombres? Acá en el contexto no. En el contexto, ¿será que no hay nombres? En los nombres de Ageo, de Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, como sacerdote. Muy bien. Entonces, ¿a quiénes le incluimos acá entre el pueblo? ¿Al profeta le vamos a incluir? Yo creo que sí, el profeta Ageo, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que el profeta Ageo también pensaba que no era el tiempo, ¿sí o no? No. El pueblo dice que no ha llegado el Sí, tiempo. ¿Le incluimos a Ageo, sí o no? Mm, No, no. no. Bueno, entonces, ¿a quién le incluimos? Muy bien. Zorobabel, dijeron recién. Zorobabel, A Zorobabel, sí. Josué. ¿Algún otro nombre? Josadaque. Zorobabel, Josué. No sabemos si está vivo Josadac, porque ahí solamente da de referencia hijo de Josadac. Mm, Entonces, no el Sí. sabe. rey Dario entraría también en El eso. rey Darío, podemos decir, el rey Darío da una parte que era rey del pueblo de Dios. ¿O era parte? En el versículo 1 dice, no segundo año del rey Darío. ¿Verdad? O En era- el versículo 1. Sí, dice el rey Darío. No dice que es el rey del pueblo, ¿verdad? no. No, No. Muy bien. Entonces, Zorobabel, Josué, sí o sí, y el resto del pueblo, ¿de qué pueblo? el pueblo de Dios. ¿Y cómo se llama? Pueblo de Israel. 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 ¿Dice Israel en el texto? Judá. Mm, Muy bien. Entonces, nuestra primera evidencia contextual es que ¿a qué se refiere con la frase del pueblo no ha llegado aún el tiempo? El versículo 2 expresa que el tiempo de la casa de Jehová, que la casa de Jehová sea reedificada, aún no llegó.
para el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Zorobabel, Josué y el resto de las personas o de la gente de Judá. El resto de la gente de Judá. ¿Según qué versículo Zorobabel? ¿En qué versículos menciona? 1, 1. ¿Qué más? 1, 1. 12 también. 12. Zorobabel. Igual capítulo 2. 14. Sí, Sí. 14. Veo en 2.2. ¿En dónde más ven? en el 12 ya fue mencionado. En el Sí. 2.2. En el 12 también. El, el 12. Y 2.21. Seguramente más parte. Josué, ¿en dónde se le menciona? 1.1 también. sí, 1, Después. 1. Después. Le veo en el 12. En el 2.4. 14 también. En el 14 1. también se le menciona. Sí. 1.14. Sí. Muy bien. ¿Y en el 2 le ven alguna parte? 2, 2. 2.2. Y después seguramente en más partes. 2.4 Sí, veo también. El resto 4 de la también. gente de Judá. ¿En dónde se menciona Judá? 1. 1, 1. 1.1 se menciona Judá. ¿Dónde más? Catorce. Y veo en el 2.21. Muy bien. Esta es una primera evidencia. Entonces tenemos una evidencia de que aún no ha llegado el tiempo. Estaban diciendo Zorobabel, Josué y el resto de la gente de Judá. Aún no ha llegado el tiempo. Aún no ha llegado el tiempo de qué? De edificar la casa de Jehová. ¿Qué más podemos decir de esta frase? Aún no ha llegado el tiempo. ¿Qué más podemos encontrar en el texto que nos da alguna información o alguna claridad? Yo pensé antes en el versículo 4. Aí ¿Ah? disse: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta. Muy bien. Me dá a entender que o pueblo estava acomodado, ¿verdad? ¿Qué Estaba versículo es tranquilo. ese? Versículo 4, El capítulo 1. versículo 4 4. expresa que el pueblo Estava acomodado invertía su tiempo ¿en qué cosa? em suas casas. En habitar en sus casas. Así dice, ¿verdad? Sí, En sus casas, ¿qué tipo de casas? bien acabadas, disse mi En sus ley. casas, bien acabadas, bien acabadas. ¿Qué significa casas bien acabadas? ¿O qué significa casas artesonadas? ¿Qué significa casas lujosas? ¿Qué, qué nos da a entender eso? En-
ellos invertían su tiempo en una parte material y parte económica y no cuidaban su parte espiritual. Él, él nos da a entender eso justamente. Aquí dice el verso que ellos vivían en casas bien artesonadas, bien lujosas. Cuando dice eso, bien lujosas, ya te da a entender, no es que apareció de la nada la casa, no es que la casa ahí ya estaba todo terminado, ellos vinieron y vivieron. Eso que está bien lujoso, bien terminada, bien lujoso, bien hermoso, significa que ellos invirtieron el tiempo en edificar una casa que para ellos eran lindas, casas hermosas. Entonces el pueblo no solamente vivía, porque ahí se vivía, sino realmente trabajó mucho, invirtió todo lo que tenía en sus propias casas. Entonces el pueblo invirtió no solamente el tiempo, porque dice que el tiempo no ha llegado para, para edificar la casa de Jehová. Pero ellos tenían tiempo para otras cosas. Sí, Entonces el pueblo invirtió no solamente el tiempo en construir sus propias casas, sino que también invirtió. ¿Qué invertiste, Luis? Eh, Le dije, sí, Jefferson. no sé cómo puedo decir, pero invirtieron en preparar bien esa casa, ¿verdad? No solamente en dejar bien hecha, bien lujosa, ¿verdad? Entonces, invirtió no solamente el tiempo en construir sus propias casas, sino que también se esmeraron o se esforzaron para que quede linda o para que quede, como dice el texto acá en Reina Valera, dice artesonadas, para que quede artesonada y puedo usar la misma palabra. Nada de lo que estamos diciendo está fuera del texto. ¿Qué más Sí, invirtieron? plata. No dice directamente plata, pero para tener una casa es decir, se utiliza recursos. Entonces ellos consiguieron, o más bien ellos usaron su tiempo consiguiendo recursos para la casa. Y seguramente si buscamos en el texto podemos encontrar esos recursos. Eso todo vemos según el versículo 4. Hay otro versículo más que nos da alguna otra evidencia, algo otro. ¿Ustedes sabían que cada versículo trae alguna información para esta pregunta? No ha llegado aún el tiempo. Cada versículo aporta alguna idea. Pero quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué más? Última evidencia. Evidencia Ah, 3. el versículo 5 ya puede ser también, porque dice, ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplica o vosso coração aos vossos caminhos. Entonces, ahí también da a entender que eh, todo lo que hacían era para su vida carnal, ¿verdad? Para ellos, ¿no? Entonces, vamos a eh, tratar, sí, entiendo, la primera evidencia contextual, estamos diciendo que ellos decían que no ha llegado el tiempo. Y ahí vimos quiénes eran ellos.
Era Zorobabel, era Josué y el resto del pueblo de Judá. Ya sabemos quiénes son esas personas. En la evidencia contextual 2 habíamos visto que ellos sí tenían tiempo, no tiempo para edificar la casa de Jehová, sino para edificar sus propias casas. Entonces ellos Sí. decían que el tiempo que tenían usaban para otra cosa. Y aquí, interesante es lo que ves, que parece ser que ellos estaban, ¿cómo habías dicho, Jefferson? Que ellos invertían su tiempo solo para, para sus propios placeres. Ellos estaban pensando más en ellos, parece. Sí, así mismo. Entonces El ese pues, versículo, sí, muy bien, el Luis. versículo 6 explica bien también, el versículo 6 Ajá, que complementa todo eso lo que ya dijimos, de que ¿verdad? Dice así, mira, sembráis muchos y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Después el versículo 7, entonces Jehová dice nuevamente para ellos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Hay una linda explicación acá, ¿verdad? entonces, ¿qué nos da a entender referente a la pregunta? ¿Qué se refiere con la frase del pueblo no ha llegado aún el tiempo? ¿Cómo puede enriquecer estos Que versículos que ellos mencioné? no estaban interesados en hacer la casa de Dios, sino solo estaban mirando para ellos, estaban preocupados con ellos, ¿verdad? Estaban preocupados con su casa y no con la casa de Dios. Ujú. Entonces, parece ser que no ha llegado aún el tiempo. Vamos a ver si puedo escribir aquí. Lo que ellos, por decir, porque ahí seguimos con la pregunta, por decir, no ha llegado aún el tiempo. Ya sabemos el tiempo de qué, pero ahí, porque no ha llegado aún el tiempo. Se nos termina, no puede ser. Les daba como consecuencia, ¿qué cosa? Ya dijimos que ellos edificaban sus casas, pero había otra consecuencia. Recién habías Sí, dicho. ellos plantan, pero no Exactamente. cosechan, así. Muy bien. Entonces, el que ellos digan no ha llegado aún el tiempo, esto le daba como consecuencia que ellos no, ellos recogían poco, Sembráis mucho y cogéis poco. Coméis y ellos, no os saciéis. ellos recogían poco de lo mucho que sembraban. Y comían, pero no se Y no os saciaban, saciáis. pero seguían teniendo hambre. Sí. No Se tenía una vestían, plenitud. pero no se calentaban. Y eso vemos en qué versículo, versículo 6. Eso de Y podemos ver más, pero Seis. son simplemente ciertas evidencias. Eso es bueno buscar evidencias dentro del contexto. Nosotros no pasamos al capítulo 2, pero podríamos haber pasado también. Es bueno siempre tratar de ver todo. Buscar evidencias dentro que nos ayuda a entender mejor. En este caso, la frase del pueblo no ha llegado aún el tiempo. Entonces, una vez que encontramos todo esto, estas evidencias, esto nos va a ayudar para después llegar al paso 2, que es la interpretación. Pero ahora estamos en la observación detallada. Así que, ¿qué impacto les causó? ¿Algún versículo, alguna palabra? eso de decir
Acá el pueblo decía que aún no ha llegado el tiempo, ¿verdad? ¿Ah? Eso te Aún impacta. no, sí, y esa era una disculpa del pueblo, ¿verdad? Sí, porque no tenían tiempo y si vamos a pensar un poco y traer eso para los días de hoy, el contexto de hoy, vemos eso también en nuestra vida, ¿verdad? A veces no tenemos tiempo para, no hay tiempo para leer, no hay tiempo para orar. Es interesante en este estudio de inductivo. Ahora nosotros estamos en el paso de observación, pero nosotros ya queremos ir directamente a aplicar y eso es muy bueno porque ese es el fin principal del Sí, texto, ir a la aplicación. Pero vamos a llegar a ese tiempo de aplicar. Ahí vamos a llenar también de aplicación. Entonces, lo que te impactó es que la excusa del pueblo que dice que no tiene tiempo, ¿verdad? sí, es una excusa del pueblo, ¿verdad? Una disculpa. Entonces, ¿qué versículo es? Y eso está en el versículo 2. Versículo 2. ¿Algo que te Aún no ha llegado el impactó, tiempo. Francieli? Estamos llegando En ya al versículo término. 5 estábamos hablando antes. Ujú. Y ¿Qué te impactó? dice, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. A mi entender, habla mucho sobre dónde estaba el corazón del pueblo porque para elegir. Entonces pensamos cuál sería la voluntad del corazón del pueblo. ¿Qué versículo sería eso? El 5. Versículo 5. ¿Cuál sería, cuál sería la voluntad del corazón del pueblo, verdad? Sí. Muy bien. Otro. Ese es muy interesante también, ese versículo 5, eso Sí. del corazón, de los caminos, de meditar. Ese es otro que de repente podríamos también buscar evidencia, pero en este caso nos centramos en el tiempo, en el tiempo. Otro impacto del, Y eso inclusive de los caminos se repite en el versículo 7, ¿verdad? se repite, Donde va en el versículo 7, se repite dos veces camino. la parte B, meditad sobre vuestros caminos. Ahí dice otra vez, Jehová, Versículo meditad sobre vuestros 5, caminos. versículo 7. Sí, Excelente, muy bien. Entonces, esta es la idea en este paso 1B, la observación detallada. Entonces, ver el bosquejo del capítulo, algunas preguntas que nos surgen y de esas preguntas, ver una pregunta exclusivamente para buscar evidencias contextuales que trae claridad y por último, algún impacto que nos causó. Recuerden en el bosquejo no incluir palabras que no está dentro del texto o que por lo menos el texto no habla, no alude. Por ejemplo, nosotros, es decir, Dios quiere que nosotros nos amemos unos a otros. Por ejemplo, eso va a ser tentación en Tito que ustedes están viendo. O en las preguntas, y vi algunas preguntas que decía, por ejemplo, ¿qué nosotros podemos hacer para conocer algo? Es un ejemplo. No nos incluyamos ahí nosotros, ni yo, ni iglesia. A veces también queremos incluir iglesia, pero la palabra iglesia no aparece en el texto. Entonces, preguntas del texto mismo que nos trae para pensar. Aquí vemos nuestra segunda tarea. Esta es la tarea 2. Vamos a realizar este paso 1B en el libro de Tito, según lo estudiado en clase, y entregar en la fecha que está en el plan de clases. El trabajo se distribuirá de la siguiente manera. Para Luis, hará el capítulo 1. Este paso 1B pasa a ser el capítulo 1 y la pregunta que sí o sí necesitas incluir, aparte de otras, sería, ¿qué significa sanos en la fe? Versículo 1:13. ¿Qué significa sanos en la fe? Eso sí o sí debes incluir y luego las evidencias contextuales para enriquecer sanos en la fe. Jefferson dice ahí, pero es Jefferson. Hará el capítulo 2
e incluirá la siguiente pregunta. ¿Qué significa la sana doctrina? Eso, con Jefferson entonces vamos a aprender sana doctrina. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Y Francieli hará el capítulo 3. El paso 1b aplicado al capítulo 3. Y la pregunta que sí o sí debes hacerte y luego buscar evidencia contextual de esta pregunta es: sujétense a los gobernantes y autoridades. Sujétense a los gobernantes y autoridades. Cualquier frase o cualquier palabra sí o sí tiene una relación con el contexto. Sí o sí. No puede estar una palabra suelta, de la nada aparece ahí. No, tiene relación con el contexto. Y la idea es buscar evidencias dentro del contexto que nos ayude a esclarecer. En estos 1 minuto y medio que nos queda, ¿tienen alguna pregunta antes de terminar con una oración? De mi parte, creo que no, profe. Bien, entonces, gracias por la paciencia. Si es que de repente quedó alguna duda, por favor no traten de escribir o preguntarme o ver el video otra vez. Yo voy a tratar de alzar ahora en internet y luego ya compartirles el link. Entonces vamos a orar y cerramos así la clase de hoy. ¿Les parece bien? Amén. Amén. Dios, gracias te damos por el libro de Ageo, por todas tus palabras que tú exhortaste al pueblo a que ellos puedan tener este aliento de parte de ti, sobre todo porque el pueblo estaba pensando que aún no era el tiempo, este tiempo de reedificar tu casa, y ellos invertían el tiempo en hacer, adornar sus casas, y ya vemos como resultado también que lo que sembraban ellos no cosechaban bien. Gracias, Dios, por todo este libro. Te pedimos poder seguir aprendiendo más. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Entonces, la próxima semana nos vemos, si Dios permite, ya con el hermano Leo. Dale, muchísimas gracias, profe. Más